¿Qué tal, amigos de los investigadores médicos? Es un verdadero gusto poder compartir con ustedes un fin de semana más, llegar este sábado al mediodía hasta el interior de sus hogares y que ustedes nos permitan la oportunidad de poder llevarles consejos de salud, consejos que van de la mano y que van en viva voz de quienes ven y velan por la salud del pueblo nicaragüense día con día. Este programa se engalana y se vuelve especial porque tenemos la oportunidad de tener en nuestros estudios al doctor Douglas Paisano, un médico de Ometepe, una isla hermosa en este hermoso lago también, que tras sus 28 años de experiencia viene a compartir con nosotros casos muy interesantes y hoy pues estamos listos para hablar temas de salud enfocados a la diabetes. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo por acá. Claro que sí. Pues de esta forma, doctor, le damos la bienvenida para hablar de temas que verdaderamente son importantes. Como usted lo mencionábamos fuera de cámara, para nosotros hablar de un diabetólogo, pues lo entendemos porque es nuestro día a día. Pero hay gente allá en casita que no tiene en este momento el concepto de qué es un diabetólogo y a qué se dedica, doctor, en términos muy generales. Correcto, en términos generales el diabetólogo es un médico que hace una especie de medicina interna manejando casos específicamente metabólicos desde el punto de vista de la diabetes, hipertensión e insuficiencias vasculares. Interesante. Es decir, que un diabetólogo ve gente con diabetes. Con diabetes o prediabetes o resistente a la insulina. Ok, y esos son términos que vale la pena ir escudriñando e ir mencionándole a los pacientes que están en casa, porque mucha gente no se entera. De hecho, hay un subregistro bastante grande en Latinoamérica. Hay datos, hay cifras alarmantes que alrededor de 9 o 10 u 8, de cada 10 pacientes están cruzando problemas de resistencia a la insulina. Y si gusta, empecemos por el génesis. ¿Qué es la resistencia a la insulina, doctor? La resistencia a la insulina es, en términos prácticos, lo podemos entender desde el punto de vista económico, ¿verdad? Sí. Es como nosotros podemos hacer una compra de un producto con 5 córdobas, por ejemplo. Y en el tiempo, esos 5 córdobas se van volviendo insuficientes. Y tenemos que duplicar el monto, es decir, ya no cuesta 5, ahora cuesta 10. Entonces, la cantidad de azúcar que mete el cuerpo en el momento en que nosotros nacemos se va controlando progresivamente en el tiempo, se mete a las células, se transforma en grasa, se transforma en músculo y nos da la energía, porque el azúcar es indispensable para la sobrevivencia del ser humano. Sin embargo, en los malos hábitos, el sedentarismo, la dieta, por ejemplo, que influye mucho en una alta dieta calórica. El cuerpo de nosotros está prácticamente capacitado como para poder metabolizar o degradar 2 carbohidratos y un carbohidrato complejo como máximo. Ajá. Sin embargo, en nuestra dieta nosotros podemos encontrar dietas cargadas hasta con 5 carbohidratos a la vez. Y aparte de eso, la bebida también viene azucarada. Entonces le montas 6 carbohidratos de un solo. Entonces esto va a generar que el índice de resistencia que va creando el cuerpo progresivamente ya no es capaz de almacenar ese azúcar. Entonces ese azúcar va a comenzar a fluir, a circular en sangre libremente. Y eso es lo que viene originando como consecuencia la aparición de hígado graso, los trastornos del sueño, la caída del cabello androgénica también, y en mujeres, por ende, la aparición del ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico, la obesidad androgénica también que se va incrementando el abdomen, tanto en ambos sexos, y un poquito como el sueño marcado después de las comidas, sobre todo la gente lo asocia al mediodía. Entonces esa es una parte para entender cómo funciona la prediabetes. Ahora, cuando ya tenés resistencia propiamente de la insulina, ya vas a ver que hay resequedad de la piel, hay engrosamiento de la misma, hay acumulación de pigmentos negros en el cuello, que eso se llama acantosis nigricans, y no solamente en el cuello, porque está en el cuello, está en los nudillos, en las rodillas, en los pliegues, ingles, en la punta de los dedos de los pies también, que están negritos. Entonces esto te va dando una característica muy particular de ese nivel de resistencia. Además de eso, hay pacientes que se manifiestan también con una picazón generalizada. Y eso determina también el nivel, digamos, de azúcar que está fluyendo de manera libre, sin control y sin regulación. Ahora, para entender básicamente que esta persona va a llegar a ser diabético, necesitará un periodo de tiempo X, que puede ser entre 5 a 10 años,
una vez que ya tenés cierto nivel de modificación de esos niveles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta persona comienza hablamos de prediabetes, cuando los niveles de hemoglobina glucosilada se encuentran entre 5.9 a 6.4% de hemoglobina glucosilada. Y hablamos de prediabetes cuando es menor de 126 miligramos por decilitro en ayuna. Este es un parámetro que ya te determina el nivel de resistencia marcada que tenés. Entonces, para esto, para fines prácticos, nosotros como médicos tratantes, antes de que esto llegue a suceder, debemos indicar un parámetro importantísimo, que es como cuando nosotros mandamos un holter de presión arterial para saber si somos hipertensos, se llama índice OMA-R. Ese índice OMA-R te va a determinar la relación proporcional entre azúcar versus insulina. Entonces, normalmente el valor de insulina en nuestro cuerpo no debe ser mayor de 2.5%. Sin embargo, el paciente que está por encima de 3, 4, 5, 6, 7, en fin, ya eso es un diagnóstico certero de decirle, usted tiene probabilidad de ser diabético, tiene resistencia acá y se le va a subir la presión, porque a medida que incrementamos los niveles de insulina en sangre, incrementan los niveles de azúcar y la resistencia vascular se incrementa y por tanto la presión se dispara. ¿Es una consecuencia la presión arterial alta de la diabetes, doctor? Para ir aterrizando a la gente que seguramente se queda con dudas, y yo le pido a usted, televidente, que tome nota de lo que está diciendo el doctor Douglas Paisano, porque verdaderamente nos está dando la clave de cómo poder entender e interpretar cuando nosotros estemos corriendo riesgo. Nos mencionaba carbohidratos, para que usted se forme una idea. Nosotros vamos a comer el nacatamal que tanto nos encanta, pero lo queremos combinar con panito francés o con panito, a mezclarlo con pan o comernos las tortillas y estamos mezclando carbohidratos de esa forma. Hay que entender, ponga atención usted, todas las pastas son carbohidratos. Y así... Las tortillas que los tanto tamales no faltan en la mesa, doctor, esos son carbohidratos. Sí, Ahora sí. bien, usted también mencionaba el tema de la acumulación de la circunferencia abdominal. Hay parámetros que dictan tanto para hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres de 88 centímetros máximo y el hombre 102 centímetros máximo. Que es predisponencia, no estamos diciendo que sea prediabético, no, pero son señales de alarma. Si usted mencionó algo también que me gustaría que los televidentes tengan en cuenta. Si usted ya empieza a ver una pigmentación de color oscuro en nudillos, en cuello, por muchos años se creía que era falta de higiene cuando uno veía a la persona con el cuello marcado de negro. No, eso es acantosis nigricans, ¿verdad, doctor? Hablemos ahora de una persona que ya superó la resistencia a la insulina. Cabe destacar que este tema da para hablar un programa completo, pero lo que queremos es que usted se dé cuenta en casa de la importancia que tiene poder identificar. ¿Cómo identifica un paciente diabético, doctor, que es diabético? Obviamente el diagnóstico médico es el diagnóstico lo mejor, médico, ¿verdad? hay características muy particulares. La persona comienza a tener mucha sed, hambre incontrolable, orina de manera desproporcionada y tiene pérdida de peso. Inexplicable. O aumentos en algún caso. Inicialmente la gente cree que hay diabetes buena y diabetes mala, ¿verdad? Entonces no existe diabetes buena ni existe diabetes mala. Ambas son diabetes. Que existen 6 tipos de diabetes en la clasificación es otra cosa, pero las que más conocemos son 3. Conocidas son la diabetes tipo 1, que es la diabetes insulinodependiente, y la diabetes tipo 2, insulinorequirente para sobrevivir, y la diabetes gestacional. Esas son las más conocidas. Son las 3 más conocidas. Son las 3 más conocidas, sí, exactamente. Existen otras 2 que son de tipo epigenético, que ya es otro tiro, pues. Fantástico. Sin embargo, en el paciente que tiene esas 4 características, tanto en ambos sexos puede haber humedad en mujeres, humedad vaginal o un enrojecimiento con picazón en la cabeza del pene en el hombre, que eso se conoce como balanitis fúngica, y eso es una predisposición del paciente diabético, que no necesariamente se trata de una enfermedad de transmisión sexual. Si nosotros encontramos una balanitis fúngica y le medimos los niveles de azúcar a cualquier hora del día y tiene más de 200 miligramos por decilitro, ese paciente es diabético. Ya tiene esa predisponencia. Doctor, a mí me encanta porque tenemos muchas evidencias que el cuerpo nos va dando para podernos
prevenir, por decirlo de alguna forma. Pero ¿le parece si vamos a consejos de salud y regresamos para continuar hablando de este importante tema? Usted siga con nosotros, que seguimos con más de los investigadores médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Balanitis fúngica, prediabetes, diabetes, resistencia a la insulina, ovario poliquístico, términos que el doctor Douglas Paisano nos ha mencionado a lo largo de esta entrevista, que vale la pena que usted agarre su teléfono, lo googlee y se entere más, para que le preste atención. Doctor, hablemos de este último término que nos mencionaba usted acá en los investigadores médicos, para que la gente tenga en cuenta y vayamos de una vez a presentar ese caso interesante que usted tiene. Normalmente, vos sabés que en nuestro cuerpo, el órgano que más encuentra en el medio es Candida albicans. Entonces la cándida es un hongo oportunista que ocasiona evidentemente picazón, fermentación y humedad vaginal en las mujeres, picazón igualmente que en el hombre, picazón, escozor, enrojecimiento. Entonces eso ocurre en las primeras semanas, no es permanente ni es crónico. O en la evolución de la enfermedad puede aparecer en cualquier momento cuando los niveles de azúcares son por encima de 200. Ahora, una persona que te llega por primera vez sin saber que es diabético, lo primero que hay que determinar, el azúcar en ayuna o a cualquier hora del día tiene que ser mayor de 126. Hemoglobina glucosilada debe ser mayor de 6.5%, y si la hemoglobina glucosilada está alta y la glucosa parece normal, entonces nosotros tenemos que buscar un medio para comprobar y decirle usted tiene diabetes. Entonces se le manda a hacer prueba oral de tolerancia de la glucosa. Se le da a tomar azúcar a la persona y se le va haciendo en ciclos. Por ejemplo, a la primera hora, que es donde llega en ayuna, a la hora se le toma nuevamente el azúcar y a las 3 horas él debe dar por lo menos positivo más de 200 miligramos de azúcar. Así en ese momento, es decir, tiene azúcar alta, tiene hemoglobina glucosilada alta y azúcar en ayuna también está alta. Entonces él tiene que entender que básicamente la gente busca mecanismos de negación. Ajá. Y dice, no, es que yo ayer me comí, pero nuestro cuerpo regula las cifras de glucosa en 2 horas. Entonces, por eso nosotros, cuando tenemos un paciente diabético ya establecido, nosotros le mandamos azúcar en ayuna, que se debe de medir entre 80 y 130 siendo diabético. Y si ya es diabético, azúcar postprandial, 2 horas después que comió, debe ser entre 140 y 180. Bien regulado, bien controlado. Para tener esos controles. Y la gente le garantizo, doctor, que piensa que es normal, que eso no va a suceder, que porque hay exámenes de por medio no existe en nuestra sociedad el tema de la diabetes y todas las complicaciones. Pero yo sé que usted tiene un caso interesante, doctor, para compartirnos. ¿Puede hablarnos para que la gente también en casa se dé cuenta de cuáles pueden ser las complicaciones y que hay casos de éxito que pueden superarse? Es que las complicaciones pueden aparecer en cualquier momento, y las complicaciones de la diabetes pueden ser micro o macrovasculares, y las que más se presentan inicialmente son las microvasculares, y las microvasculares no se ven. Entonces el paciente comienza a tener ceguera, como complicación comienza a tener falla renal y comienza a tener una insuficiencia vascular periférica. Y a partir de ahí, como tal, viene el desenlace de todo lo demás: derrames cerebrales, infarto agudo al miocardio, síndrome coronario y las amputaciones. Esa es una característica muy particular. Ahora, las personas que llegan, por ejemplo, a veces a la consulta llegan pacientes, por ejemplo, masculino o femenino con X edad, y te refieren, por ejemplo, que ellos quieren una crema mágica, por ejemplo, como para quitarse lo negro de la cantosis, que han comprado de diferentes cosméticos para limpiarse y no resuelven. Entonces, un paciente que llega de 37 años, varón, que tiene oscuros los nudillos, tiene oscuro el cuello y tiene caídas de cabello, por ejemplo, 1,70. Entonces él tiene un índice de masa corporal de 29 y ya está en obesidad prácticamente casi. Y
Este paciente, pues evidentemente tenía una hemoglobina glucosilada de 6.4 y el azúcar en ayunas lo tenía en 115. Entonces este paciente pues requiere en ese momento, primero, cambios de estilos de vida. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que usted consume? ¿Qué es lo que usted hace todos los días? ¿Cuánta actividad física hace usted? Y eso es lo primero que hay que modificar. Hay fármacos, por ejemplo, que pueden estar indicados para el manejo de este tipo de problemas y el gold estándar para eso es el uso de metformina. Ya, sin embargo, por ejemplo, estamos claros que como médicos ningún fármaco es inocuo. Sin embargo, este fármaco, por ejemplo, la metformina se asocia mucho a dolores neuropáticos porque compite con los receptores de vitamina B12, reduce los niveles y por lo tanto va a generar hormigueo, calambre, entumecimiento de los pies y eso es por una de las causas por las cuales consultan algunos pacientes. Entonces, hablar de como por ejemplo la medicina fitofarmacológica juega un rol importante porque en primer lugar tenés componentes como el ácido alfa lipoico, por ejemplo, que está asociado en una reducción importantísima de la hemoglobina glucosilada y entonces estos ésteres minerales que tienen ayudan a la desintoxicación progresiva del cuerpo y le permiten la mecánica automática de función hepática y por ende un receso funcional al páncreas. ¿Y cuál fue la evolución de su paciente, doctor? Generalmente, fíjate que la evolución a los 3 meses, él redujo a 5.5 la hemoglobina glucosilada. Entonces, eso es lo que se espera. Y segundo, que se comiencen a mover. Porque no existe fármaco perfecto. La gente tiene un concepto también y eso lo vemos muy a menudo. Entonces los pacientes te dicen, yo uso insulina, puedo comer y beber de todo. Y así no funciona eso. Siempre tiene que haber una regulación, un control. Estilos de vida saludable. Estilos de vida saludable. Al menos, dice la literatura, caminar 30 minutos diario, al menos por 5 días a la semana. Que no se confunda, que caminar tiene que ser caminar haciendo ejercicio, no porque mi trabajo requiera subir, bajar, andar. Al contrario, este tipo de ejercicio, por decirlo así, o de actividad, no necesariamente es ejercicio. Doctor, muy rápidamente podemos hablar de algún caso de ovario poliquístico o explicarle a las damas qué es el ovario poliquístico y que tenemos también una alternativa para resolver. Es que en el ovario poliquístico existen connotaciones básicamente desde el punto de vista hormonal. Y en este también juegan los factores genéticos y emocionales, pues en parte. Pero el síndrome de ovario poliquístico es un manejo netamente endocrinológico y el ovario poliquístico es un manejo ginecológico. Entonces, en el ovario poliquístico hay trastornos de fertilidad, tanto en el síndrome como en el ovario poliquístico. En el síndrome de ovario poliquístico hay hirsutismo, que es salida de los vellos por cualquier lado en el caso de las damas. Y la caída también del cabello, el engrosamiento del abdomen, la aparición del acné facial y los santomas, correcto, los santomas dérmicos que son acúmulos de grasa de triglicéridos que se van acumulando en cualquier parte, sobre todo en las áreas expuestas y se miran pues básicamente las pelotitas de grasas expresadas. Que están ahí presentes. Yo le hago la pregunta, doctor Douglas Paisano, porque en el siguiente bloque la doctora Gabriela Miranda estará compartiendo con todos ustedes también pues algunos casos interesantes por qué la medicina biomolecular de Innoviofarma y de Corporación Farmalat tiene tanta efectividad en cada uno de los pacientes que la ha probado. No se despegue de su televisor, nosotros continuamos con más de los investigadores médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar en sintonía de los investigadores médicos, este programa que lleva consejos de salud a la familia nicaragüense. Y en este momento me encanta darle la bienvenida a la doctora Gabriela Miranda. Ella es médico y cirujano egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y con maestría en medicina ortomolecular en la Universidad de Cambridge. Bienvenida, doctora, a los investigadores médicos. Pues muchas gracias
muy contenta de estar acá compartiendo con el pueblo nicaragüense estos consejos de salud, estas experiencias médicas que hemos tenido a bien venir compartiendo durante todo el programa, y pues qué más que encantada de estar acá. Y con un especialista como el doctor Douglas Paisano, que tiene casos muy interesantes, que ya nos ha presentado uno de ellos, y que en este momento quiero mencionar también que motivo de sentirse orgulloso de médicos como el doctor Paisano, que actualmente se encuentra cursando una especialidad en pie diabético, doctor, y que seguramente va a encontrar casos de pie de Charcot, pero expliquémosle a la gente qué es el pie diabético y cuáles pueden ser sus complicaciones, doctor. El pie diabético es una complicación propiamente crónica ya de la enfermedad, y tiene que ver con connotaciones vasculares y neurológicas. Entonces, al haber un flujo disminuido de sangre en la parte distal de los pies, sobre todo, y una reducción de la función neurológica, hay un engrosamiento, hay formación de costras, grietas, y esto se conoce también como lesiones neuroisquémicas, es decir, que va provocando un progreso de manera desordenada y paulatina, y que al haber formación de costras, grietas y formación de escamas, viene la aparición de las úlceras o las llagas, pues como tal, son conocidas. Hay dos tipos, ¿verdad? Las que son netamente arteriales y las que son venosas. Las que son arteriales aparecen en la punta de los dedos, siempre, y las que o en la parte medial del tobillo, adentro del tobillo. Y las que son venosas generalmente son altas y están por fuera del tobillo. Interesante, doctor. Yo muy rápidamente quiero pedirle que me ayude para que la gente en casa tome conciencia de prestarle atención a este padecimiento que, pues ya lo decía usted, tiene que ver también con nuestros hábitos conductuales. ¿Cuál puede ser el desenlace de un pie diabético? ¿Cuál es el peor escenario, doctor? El peor escenario de un pie diabético, la primera cosa es una articulación de Charcot, una neuropatía de Charcot, que es una desarticulación de los huesos por una deficiencia neurológica. Y la tragedia más grande son las amputaciones. El 85% de los pacientes que son amputados atraumáticos son por diabetes. Interesante cifra, alarmante verdaderamente. Yo le quiero pedir a usted, mi estimado y estimada televidente, que tome conciencia. Este programa está enfocado justamente a eso, a que usted tome conciencia, consulte con su médico de confianza, con su médico de cabecera. También pues tienen la opción del doctor Douglas Paisano. Yo anoté por acá, usted pues está prestando también consulta, doctor, si usted nos puede decir, en Clínica Los Robles, para que usted pueda tomarlo en cuenta. Ahora hablemos de la parte positiva de todo esto. Estilos de vida saludable, hábitos conductuales correctos, disminución de la cantidad de ingestas calóricas, pero la suplementación también. Y para eso está la doctora Gabriela Miranda para hablarnos. Doctora, ¿por qué Diabesol se vuelve el mejor aliado para el paciente diabético, prediabético, y por qué ha tenido pues tanto éxito allá en Guatemala? Bueno, primero recordemos que Diabesol es un conjugado de biomoléculas. Son moléculas naturales que se extraen de vegetales, plantas en algunas ocasiones. Por ejemplo, hablemos de la delfinidina, que es el polifenol de este conjugado biomolecular. La delfinidina es una molécula que tiene múltiples beneficios a nivel de nuestra célula, principalmente disminuyendo estrés oxidativo e inflamación crónica de bajo grado. Recordemos que el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado son de los factores que más afectan para el desarrollo de una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes. Así que la delfinidina tiene el efecto de disminuir estrés oxidativo e inflamación crónica, pero además de eso, Diabesol tiene 2 ácidos grasos poliinsaturados, que son las grasas buenas, ¿verdad? Estos tienen su función, o una de las funciones especiales o importantes en este conjugado, es que trabajan sobre el proceso de la resistencia a la insulina, que era algo que ya nos mencionaba anteriormente el doctor Paisano, ¿verdad? Que es la resistencia a la insulina es cuando nuestra célula no está utilizando la insulina de una forma adecuada, y esto le impide a la célula también utilizar la glucosa, que es la molécula energética de nuestro cuerpo, de una forma adecuada también.
Entonces, al disminuir este proceso de la resistencia a la insulina, la célula va a utilizar la insulina de una forma correcta y al mismo tiempo se van a como activar procesos metabólicos dentro de nuestra célula que le va a permitir absorber toda la glucosa que nosotros estamos consumiendo tanto en nuestra dieta, porque hablamos, ¿verdad? Desde una ensalada hasta un pan que nos comamos se va a transformar en glucosa dentro de nuestro cuerpo. La importancia más que todo son los índices glicémicos de cada uno. ¿Cuánto nos va a producir en índices glicémicos, o sea, la ensalada o el panito? Pero lo importante acá es que la célula empieza a utilizar la insulina y al mismo tiempo empieza a utilizar la glucosa gracias a Diabesol, entre todas las otras moléculas que tiene, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho, por ejemplo, hablar sobre la delfinidina, porque la delfinidina es un polifenol que tiene muchas funciones también a nivel de nuestras células. Activa un chip, por así decirlo, energético, que participa también en lo que es el proceso de la resistencia a la insulina. Si nos damos cuenta, Diabesol es un conjugado biomolecular muy completo que está trabajando sobre la base principal del desarrollo de tanto la prediabetes como la diabetes, que son la resistencia a la insulina. Me parece bastante interesante, doctora, lo que usted nos menciona, porque lo decíamos, la primera parte de este programa se enfoca específicamente en esto, en generar conciencia, en explicar por qué se va a dar la resistencia a la insulina, por qué se puede dar y desenlazar en una diabetes. Pero, doctor, preguntándole a usted también su experiencia con el uso de Diabesol y con sus pacientes en clínica. Fíjate que esto juega un rol importante porque para entender el uso de Diabesol también tenemos que entender dos términos médicos importantes, que es lo que se llama pool lábil y pool estable. Pool lábil es el hecho de que lo primero que te pones a la boca va a ser la explosión de insulina que va a llevar. El pool estable es la cantidad de insulina que se va liberando gradualmente conforme vas terminando el plato de comida. Entonces, ¿qué importa mucho? El orden de las comidas. Y es importante también que las personas que van a la consulta el médico tenga la confianza de tener un nutriólogo o nutricionista a la mano para que él le ayude al paciente a mejorar esos malos hábitos. Entonces, si nosotros comemos de primas a primeras, maduro frito, y ella consume ensaladas de primas a primera, quien explota soy yo. Sí. Ella lo hace más lentecito. Y lo primero que se hace, esto es como el tabaquismo, ¿verdad? Cuando fuma uno, el primer sorbo del cigarro en el día dispara la presión. Y lo primero que uno consume durante la mañana, una vez que lo consume, así va a ser el pico de insulina que vas a tener durante todo el día. No es algo ocasional. Algo que yo no puedo dejar de mencionarles a todos ustedes es que el azúcar no es solo lo que encontramos en granitos, en partículas para diluirlo. No solamente es eso, también es la tortilla, también es el arroz, también es el maduro, de las tajadas, todos los carbohidratos que podamos meter de hecho, incluso la proteína que también podemos meter, claro, en cantidades correctas. Muy rápidamente, doctora Miranda, la importancia de la nutrición, porque tenemos muy pocos segundos prácticamente. Súper importante. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionaba el doctor hace un momento, ¿verdad? Lo que le metemos a nuestro cuerpo en primera instancia va a determinar qué tanto pico de insulina vamos a disparar y qué tanta glucosa se va a producir y cómo se van a trabajar estas dos moléculas en nuestro cuerpo. Así que la nutrición es sumamente importante. Nos enseñan cuáles son nuestros planes nutricionales específicos para cada paciente. Un nutriólogo, una nutricionista tienen que ir siempre de la mano de un diabetólogo en este caso. ¿Por qué? Porque entonces el paciente va a saber cuál es su plan nutricional específico. No todos los organismos somos iguales y es muy importante que sepamos que algunos vamos a necesitar o nuestros requerimientos son distintos a los de otras personas. La nutrición es sumamente importante y también pues acompañémoslo de actividad física. Fantástico. Muchas gracias, doctora Gabriela Miranda. Muchas gracias, doctor Paisano, por estar con nosotros. Ya lo decían y en resumen, visitar al médico a tiempo, consultar a su diabetólogo, consultar a su nutricionista, tener hábitos saludables van a mejorar su condición de vida. Este es el programa de Los Investigadores Médicos. Qué gusto compartir con ustedes. Nos vemos el próximo fin de semana.